Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Es el Día del Padre, ¿sí? Así que hoy es un día para regalonear a los papás, para abrazarlos, para comerse un rico almuerzo, para mandarles un mensajito, para honrarlos, no importa lo que haya sucedido. La honra es una ley del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Así que a honrar se ha dicho. Amén. No importa cuáles sean las circunstancias. A honrar se ha dicho. ¿Sabes lo que pensaba yo? En esta frase, con la mamita no. ¿Sí o no? Pero nunca escuché con el papito no. Porque la verdad es que, lamentablemente, los papás no han tenido muy buena fama. Por eso entonces el pailita defiende a su mamá, pero no a su papá. De hecho, no tengo idea quién es el papá del pailita. Fabricio Copano no molestó al papá, molestó a la mamá. Con la mamita no. Pero nunca escuché con el papito no. Y pensaba en eso, ¿ah? Pensaba que el diablo ha sido muy maldito y ha destruido el sacerdocio. Se ha empecinado. Yo creo que la estrategia de estos últimos siglos, la estrategia del infierno ha sido destruir la imagen paterna. ¿Sí o no? Desde O'Higgins, ¿sabéis cómo le decían a O'Higgins? El guacho Riquelme. Tuvo un pésimo padre, Bernardo O'Higgins, que es como el padre de nuestra patria. Así que desde ahí, hermano, desde la fundación de Chile, como que vienen mal las cosas. El infierno ha desplegado todas sus estrategias para separar a los padres de los hijos. Y los padres no han sabido ser buenos padres porque han tenido malos padres. Entonces a veces uno como hijo le reclama cosas a sus padres, pero si tú comienzas a escarbar en el pasado de ellos, vas a ver que las figuras paternas también están destruidas. ¿Cómo les puedes pedir algo a tus padres si tampoco lo tuvieron? Y nadie nació con el libro de ser buen padre. Amén. ¿Cuál es nuestra misión hoy? Tomar buenas decisiones para ser buenos padres. No importa si la generación de mis antepasados estuvo manchada. Hoy puedo elegir ser el cambio para mis próximas generaciones. Te lo repito otra vez. No importa si las generaciones de mis antepasados estuvieron manchadas. Hoy yo puedo elegir ser el cambio para mis próximas generaciones. Las decisiones que estoy tomando hoy me llevarán a ser un buen padre mañana. Amén. Las decisiones que estoy tomando hoy me llevarán a ser un buen padre mañana. Amén. Así que pensaba en eso. Con la mamita no. Creo que podemos revertir. Estamos a tiempo de poder ser buenos padres para las próximas generaciones. Amén. Ser padres presentes, estar con nuestros hijos y lo más importante, enamorarlos de Jesús. Lo más importante, enamorarlos de Jesús. Y hoy te quiero hablar de eso. De hecho, si le voy a poner un nombre a mi mensaje, le voy a poner con el papito sí. Vamos a reivindicar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Está preparado para viajar conmigo? Aquí vamos a sanar a todos los que tienen familias disfuncionales. Porque no todos tienen familias convencionales. Hay gente aquí que ni conoce a su padre. Pero lo bueno es lo que dice la palabra. Que aunque todos nos dejaran, Él
me recoge con amor. Amén. ¿Sabéis de qué quiero hablarte hoy día? De José, el papá de Jesús. Porque para que Jesús haya sido tan bueno como fue y es, tuvo un buen padre. Y no estoy hablando del Padre Celestial. Estoy hablando del Padre adoptivo que Dios escogió para instruir a Jesús. Jesús explota a los 30 años, luego de ser bautizado. Amén. Y comienza su ministerio de fuego, lleno de poder y de milagros. Pero antes de eso está José. No hay mucha información de José, pero vamos a leer los pequeños versículos que hay acerca de sus padres. Los padres en la vida de Jesús fueron fundamentales para que Jesús alcanzara su propósito. Los padres son vitales. Amén. Vamos a leer entonces la descripción de José. Mateo 1, verso 19. Mateo 1, verso 19, versión NTV. La Biblia dice que José, el prometido de María, era un hombre justo. Justo significa íntegro. Amén. Lo que Dios vio en José fue integridad. Por eso Dios escoge a José. Por eso Dios escoge a María. No porque solamente era virgen. Había muchas vírgenes. Amén. De hecho, en el tiempo de Jesús, todas las mujeres eran vírgenes. Eran las mujeres escogidas por los hombres. Así que ser virgen no era una cualidad distintiva de María. No escoge Dios a María por virgen, la escoge por íntegra. Los padres de Jesús eran íntegros y por eso Dios pone sus ojos en ellos. Eran rectos de corazón, eran justos. Entonces Dios los escoge. ¿Quién era José? Un hombre justo. Y aquí sale un testimonio, porque cuando María queda embarazada, José tenía la oportunidad de denunciarla para que la apiedraran y la deshonraran. Pero José no quiso avergonzar a su esposa en público. Gloria a Dios por los hombres que no avergüenzan a su esposa. Recíbalo. Decidió, ¿cierto?, romper el compromiso en privado. Mira, José era un hombre de otro calibre, un romántico. Hombre justo. Diga conmigo, José era un hombre justo. Vamos a irnos a otro lado de la Biblia. Lucas capítulo 2, verso 21. Lucas capítulo 2, verso 21, versión NTV. Aquí estamos hablando del baby Jesus. Tenía 8 días de nacido Jesús bebé y fue circuncidado. ¿Jesús fue circuncidado por decisión propia? No. Los padres de Jesús eran padres devotos, no eran padres mundanos. Así que a su hijo lo llevaron a los 8 días de nacido al lugar de la circuncisión. Aquí entonces podemos ver que Dios no escoge a María y a José solamente por íntegros, solamente por justos, sino por su devoción con la ley. Era gente que conocía palabra. Le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Mira, dice el 22. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. ¿Quiénes? Los padres llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo delante del Señor. Aquí ni siquiera estamos viendo a Jesús como Avenger.
No. Estamos viendo a Jesús en su etapa de formación. Y los padres fueron vitales. Diga conmigo, buenos padres, justos, íntegros, devotos. La ley del Señor dice, y eso lo sabía muy bien José y María: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron en el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿Dedicaron a Jesús? Como decía la ley. Los padres de Jesús no desconocían la palabra. Aquí hay varias cosas y varios detalles que no podemos olvidar esta mañana. Porque los papás de Jesús fueron obedientes al Señor. Y por eso Dios bendijo a su hijo. ¿Tú quieres que Dios bendiga a tus hijos? Tú debes ser un padre que obedezca al Señor. ¿Tú quieres que Dios bendiga a tus hijos? ¿Tú quieres que Dios consagre a tus hijos? ¿Tú quieres que el llamado del Señor arda en tus hijos? Entonces sé un padre como José y como María. Íntegro, justo, devoto y amante de la palabra. Amante de la ley. ¿Lo recibe? Vaya conmigo a Lucas 2:41. Lucas 2:41. Es un poquito más abajo. Cada año, ¿qué dice? Los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Ya te dije, los papás de Jesús eran devotos, eran fieles a Dios. Verso 42, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival de siempre. No estamos hablando del festival de Viña. Estamos hablando de un festival de la presencia de Dios, donde todos rendían ofrendas, rendían sacrificios y se consagraban al Señor. Amén. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre todos los viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Se perdió Jesús boy, ¿no? Boy Jesus. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. O sea, con ataque. 3 días después, por fin lo encontraron. ¿Dónde estaba? En el templo. O sea, los papás tenían entrenado a Jesús, pero brígido. Sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Un cabro chico, estamos hablando de un niño de 12 años. Pero estaba entre los viejitos, los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Qué buenos padres que eran José y María, ¿sí o no? Todos los que oían quedaban asombrados del entendimiento de Jesús y de sus respuestas. ¿Quién cree usted que se encargó de eso? Los papás, los papás. Que desde chiquitito de seguro le contaban acerca de Moisés, la creación. ¿Viste que ellos leían la Torá? Así que Jesús se sabía el Pentateuco, el rey y el derecho. ¿Por causa de quién? De los padres. De José, que era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre devoto, era un hombre fiel, que conocía la palabra, sabía qué hacer, que a los 8 años llevó a su hijo para que lo circuncidaran y lo ofrendó a Dios, tal como decía la ley de Moisés. José no desconocía la ley, no desconocía la palabra.
sabía lo que tenía que hacer. Entonces Dios bendijo a Jesús. ¿Pero a causa de quién? De sus padres. De sus padres. Que lo consagraron, que lo criaron, que lo entrenaron y lo potenciaron. Verso 47, todos los que oían a Jesús quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Dice el verso 48, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Siempre la mamá pintando el mono. Amén. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Dice el verso 49. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Quedaron en la rama. Jesús empezó a hablar en código. Dice el verso 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió, lea conmigo, en obediencia a ellos. Y de aquí hasta sus 30 años. Trabajando con su padre en la carpintería. Amando a Dios. Podemos suponer que si José circuncidó a su hijo a los 8 días, si llevó a los 12 años a Jesús al templo, si lo entrenó de niño, podemos suponer obviamente que en casa habían conversaciones de la palabra. Habían altares que levantaban juntos. Momentos increíbles junto a Dios como familia. En ese ambiente se cría Jesús. En un ambiente de justicia, de integridad, de devoción y de fidelidad. Por esa razón Jesús, cuando hablaba en el templo, cuando hablaba en la sinagoga, ¿cierto? Su sabiduría era impresionante. ¿Por qué? Porque sus padres le metieron a Dios por los ojos. Lo adobaron. Lo adobaron en las cosas de Dios. Y cuando adobas a tus hijos en las cosas de Dios, cuando los circuncidas, cuando los consagras, cuando los dedicas, es que no te puede esperar un mal final. No te puede esperar un mal final en tus generaciones. Tus hijos portarán el fuego del Espíritu Santo. Es inevitable. Amén. Entonces, tengo 9 puntos para que recuerdes en tu corazón esta mañana cuáles son las claves para ser un buen padre. 1. José era un hombre justo. Justo, íntegro, devoto, fiel. Eso era José. 2. José fue un buen padre para Jesús. Un buen padre para Jesús. José no era pobre. La carpintería que desarrollaba José era tan importante como la arquitectura. Las casas que construía José eran casas sobre rocas. Un suelo muy duro. Israel es un suelo desértico. Así que la carpintería era un oficio de alto estatus en aquella época. Que Jesús haya nacido en un pesebre no significa que Jesús era pobre. El contexto y las circunstancias lo provocaron de esa manera. Pero José era un padre proveedor para su familia. Así que importante también para ser un buen padre no es tan solo ser justo, devoto, íntegro y fiel, sino ser un buen proveedor y no un papito corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si se te ocurre fabricar hijos, no es de Dios ser un papá corazón. Si se te ocurre fabricar hijos,
Tú tienes que ser un padre presente y responsable. No tan solo ser justo, devoto, fiel y espiritual, sino también tener para sostener. Amén. Gloria a Dios. 3. Los padres tienen el poder para potenciar a sus hijos y para marcarlos. Puedes marcar a tus hijos de buena manera o de mala manera. Pero aquí en Aliento de Vida vamos a marcar a nuestros hijos de buena manera, ¿no? Amén. Instruirlos, encaminarlos hacia el llamado. Yo todavía no tengo hijos, pero mi deseo al tenerlos es ser un buen padre para ellos. Y que ellos puedan ver en mi fidelidad al Señor, ¿cierto? Un ejemplo a seguir. Que ellos puedan decir, yo quiero ser fiel a Dios como mi padre es fiel a Dios. Leer la palabra con ellos, adorar con ellos, orar con ellos, llevarlos a la iglesia, meterle a Jesús por los ojos. Esa es la misión de un papá. Esa es la misión de un papá. Luego no estoy viniendo acá diciendo, voy a orar por mis hijos. No, porque esta palabra es una palabra spoiler. Así que los solteros que no tienen hijos, escuchen esta palabra, porque un día los tendrán. Y después viene la yayay, viejo. Y los perdiste. Y ya no tienes cómo agarrarlos. Porque cuando debiste ser firme, cuando debiste instruirlos, cuando debiste ser devoto, fiel, justo, íntegro, cuando debiste consagrarlos, cuando debiste circuncidarles el corazón, porque ahora la circuncisión es del corazón, cuando debiste, cierto, entrenarlos en las cosas de Dios, no los entrenaste. No seas un obstáculo para que tus hijos sirvan a Dios. Hay muchos papás que les pintan el mono a sus hijos por servir a Dios. ¿Ya te vas a hacerte la cama ya? Te hemos perdido, hijo. ¿Y qué querés? ¿Que te la disco? Ya no te veo. La iglesia se transformó en el primer lugar en tu familia. Cállate, papá, ¿qué estoy haciendo? ¿Te estás escuchando? Que tus hijos estén en las cosas de Dios. Ese tiene que ser tu mayor deleite. Si están llegando tarde, no es porque están haciendo tonteras, no es porque se están drogando, no es porque están pololeando y haciendo cosas incorrectas, no es porque están fumando. Si está llegándote tarde, no le estés pintando el mono. ¿Dónde está ahí? 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 Ya, cabréate, viejo. Cabréate. Está en las cosas de su padre. Y en las cosas del padre le conviene estar. Gózate. De nuevo vaya a la iglesia. De nuevo voy, mamá. ¿Y por qué tanto? Porque en las cosas de mi padre me conviene estar. Yo tengo un caso, voy a hablar de casos. Tengo un caso de una hija que sus papás le hacen la guerra para venir a la iglesia. No puede venir en la semana, no puede venir. Pero para juntarse con amigos, para salir a alguna región y quedarse en cualquier casa, para tener cualquier clase de vida, para eso los papás al tiro, hija, al tiro. Pero cuando se trata de la iglesia, no, muy lejos, no, muy peligroso. Que Dios tenga misericordia, loco. Que Dios tenga misericordia de esos papás que le hacen la guerra a sus hijos para venir a la iglesia. Que Dios tenga misericordia. Porque no pretendas tener una familia feliz si sacas a Dios de la ecuación. No pretendas que tus hijos después terminen amando a Dios y escogiendo a Dios por sobre las cosas del mundo cuando tú fuiste un obstáculo para que ellos sirvieran a Dios. Después no estés reclamando. Amén. Entonces, tenemos varias frases. 1, José era un hombre justo, devoto, fiel,
Corazón puro. Por eso fue escogido, porque era un hombre correcto. 2, fue un buen padre para Jesús, un proveedor. No abandonó a su familia. Amén. Eso es clave. La combinación entre lo espiritual y lo material. Amén. Padre responsable, padre trabajador. Llevó a su hijo a trabajar con él. Ambos trabajaban la madera. Así que le enseñó a su hijo el oficio. No le dijo vivamos del aire. Jesús tenía un oficio. 3, los padres tienen el poder para potenciar a sus hijos, instruirlos y encaminarlos al llamado. 4, no seas un obstáculo para tus hijos, para que sirvan a Dios. Ahí nos quedamos, ¿no? 5, que hayan sido malos padres contigo no tiene por qué generar en ti que tú seas un mal padre. Porque si seguís con el verso de que soy rebelde porque el mundo me ha hecho así y porque nadie me ha tratado con amor, vas a seguir maldiciendo tus generaciones. Pero hoy tienes la opción de cortar todas esas manchas. No sé en qué estado está tu árbol genealógico. Quizás tenés puras familias disfuncionales que te cubren, por parte de mamá y por parte de papá, pero tú puedes ser el cambio. Tú puedes ser el cambio. Tú puedes ser una gran mamá. Tú puedes ser un gran papá. Amén. 6, si las generaciones de tus antepasados están manchadas, puedes elegir ser un cambio tú para tus próximas generaciones y tu descendencia. 7, no trances con tus hijos. Que la cultura de este mundo no te quite autoridad. Recíbelo, porque se metió una agenda media rara, hermano. Se metió una agenda media rara. Y de hecho, estaba escuchando yo a Pilar Sordo, que es una psicóloga de familia. Yo no sé si tú la has escuchado. Ella estaba escribiendo un libro. De cómo poder enseñarle a tus hijos. Ella estaba escribiendo un libro de cómo poder enseñar a tus hijos, de cómo ser buenos padres. Pero estudió tanto Pilar Sordo que luego cambió el título del libro y lo cambió a cómo recuperar la autoridad que los padres perdieron para guiar a los hijos. Porque ya los hijos están incontrolables, hermano. Incontrolables. Los celulares, las plataformas digitales, hoy día son choros. Y entonces, abraza esta frase en tu corazón: no trances con tus hijos. Extiende tu autoridad sobre ellos, porque tú eres su padre. Amén. Así que la cultura de este mundo no te quite autoridad sobre ellos. O sea, hay momentos donde tú tenés que poner el punto sobre la I. ¿Sí o no? Decirle a tu hijo: yo soy más choro. Sit down, please. 8. Las decisiones que estás tomando hoy te llevarán a ser un buen padre mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, que cool, serás un buen padre. Verso 9. Y el potito se te mueve. Siembra tu vida en el Señor y recibirás como cosecha una familia que ame a Dios. Esa es nuestra esperanza. Siembra tu vida en el Señor y recibirás una familia que ame a Dios. Tus hijos van a amar a Dios porque tú amas al Señor. Tu esposa va a amar a Dios porque tú amas a Dios. Tu esposo va a amar a Dios porque tú amas a Dios. Entonces serás como María y como José. Amén. Tengo algunos ejemplos rápidos de otros buenos padres. Noé. ¿Te acuerdas de Noé? Libro de Génesis. Él fue un buen padre. Gracias a Noé, sus hijos se salvaron. ¿Sí o no? Estaban todos malditos. Dios miró: los quiero matar a todos. Pero cuando miró a Noé y miró a su familia, Noé era un buen padre.
La cultura del mundo en el que vivía no le quitó autoridad para que sus hijos lo obedecieran. Imagínate el nivel de pecado que había en la tierra. ¿Para qué Dios quisiera matarlos a todos? Pecados que ni siquiera podemos imaginar. No había esperanza. Para que Dios decidiera mandar un diluvio, estamos hablando de cosas que no alcanzamos a imaginar. Noé, con todo eso en contra, llevó a sus hijos a una vida de integridad. Y por eso fueron salvos. Él, su esposa, que también debió haber sido una buena madre, y sus hijos. Ejemplo de mal padre, Lot y su esposa, que se convierte en sal. Gomorra y Sodoma se pitieron a la familia. Misma adversidad, parecida a los tiempos de Noé y diluvio, pero tú decides en quién convertirte, ¿sí o no? En un buen padre o en un mal padre. Buen padre, Abraham. Le enseñó a Isaac. Isaac le enseñó a Jacob. Jacob le enseñó a sus hijos a amar a Dios. Buenos padres. Ejemplo de buen padre, Josué. Josué 24:15 dice: si a ustedes les parece mal servir al Señor, váyanse al pepino. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahí vemos que la adversidad estaba pintando el mono. Pero él dijo: ustedes váyanse a la miércoles. Lo que es yo, mi familia y mis hijos, vamos a servir a Dios. ¿Me entiendes? Así es la cosa Juana Rosa nomás. Así es la cosa Juana Rosa. Te voy a contarte algo. Mi árbol genealógico no tiene a Dios. Recién ahora, en este último tiempo, algunos integrantes de nuestra familia están teniendo una cercanía con el Señor. Pero generalmente, el árbol de mi mamá y el árbol de mi papá es un árbol lleno de familias disfuncionales. De hecho, nuestra familia es la única familia que ha permanecido constituida en el tiempo. Eso solo lo ha hecho el Señor, la integridad, la justicia y la devoción que había en el corazón de José y María. Como nuestra familia, el árbol genealógico, ahora nos han aceptado mucho más porque somos pastores y evidentemente ven que tenemos una iglesia y que ya no pudieron remar en contra, ¿viste? Porque dijimos como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero me crié sabiendo que habían panoramas familiares. Nosotros siempre llegábamos después. Los panoramas no podían ser otro día, tenían que ser el domingo. Pareciera que fuera a propósito, ¿eh? Porque yo entiendo que no estaban ni ahí con Dios. Esa era nuestra adversidad. Pero mis padres, ¿qué decidieron? Servir al Señor. El Señor está primero. La familia tendrá que esperar. El Señor está primero. No éramos pastores, no teníamos iglesia, no teníamos la responsabilidad, éramos solamente hermanos de la congregación. Porque tú dices: pero que él es pastor, por eso. Éramos solo hermanos y pertenecíamos, igual que los servidores, al equipo de servidores. Y como servidores, en lo poco, comenzamos a ser devotos, fieles, justos, íntegros, amantes del Señor.
Así es. Que finalmente Dios rompió todas las maldiciones que estaban sobre nuestro árbol. Eso yo no lo voy a vivir con Christopher. ¿Por qué? Porque mis padres eligieron ser justos, devotos, fieles, íntegros. Buenos padres. Buenos padres. La mejor herencia que pudo haberme dado mi mamá y mi papá es amar a Jesús. No una casa, no un auto, no nada material. El amar a Jesús es el mejor tesoro que me dieron. Yo amo a Jesús porque ellos me enseñaron a amar a Dios. Yo no transo con las cosas de Dios porque ellos me enseñaron a no transar. Corro todos mis panoramas porque ellos me enseñaron a correrlos por amor a Dios. Sirvo a Dios incansablemente porque ellos me enseñaron a no cansarme, sino a deleitarme en el servicio de la casa. Eso es. Entonces, por eso yo amo a Dios. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿Qué crees que le voy a enseñar a mis hijos? A correr conmigo, pues viejo. A volar conmigo, a visitar las naciones conmigo, a predicar conmigo, a ministrar conmigo. En eso vamos a andar. En las cosas del Padre, porque es lo que me enseñaron mis padres. Cosa que lastimosamente no tuvo mi árbol genealógico. Y eso que partimos en las mismas condiciones. Por eso te digo, uno siempre tiene en la boca ese verso. Mis circunstancias no fueron las mismas que las tuyas. ¿Quién? No tienes idea. No tienes idea. Pero vemos entonces en los ejemplos de Abraham, de Lot, ¿cierto? De Noé, vemos ejemplos bíblicos que en medio de la adversidad tú puedes elegir quién ser en la historia. O alguien que potencia el llamado de tus hijos, o en alguien que los va a desviar o no se va a preocupar del crecimiento espiritual de ellos. Entonces podremos sanar algo que esta cultura tiene abierto como una herida sangrando. Chile es un país de padres ausentes. ¿No te imaginas la cantidad de memes que hay acerca del Día del Padre? Mi papá me mandó uno. Día de la mamá, cazuela de pollo. Día del papá y aparecieron unas patas de pollo así. Día de la mamá, flores, globos, desayuno. Día del padre, un pan con mantequilla. Calcetines. No, y de hecho incluso socialmente hay más canciones de la mamá que canciones del papá. Yo me anoté con una canción del papá. Yo hice una que canto con mi papi. Pero hay muy pocas canciones. Ya estoy hasta aquí con la viejo, mi querido viejo. Es que no hay más canciones. Y la de Denny Berrío. Quiero ser como tú. Ya, porque no hay más. Pero ¿sabes por qué no hay más? Porque hay algo que nosotros como hombres hemos abandonado. Lo mismo en la iglesia. Hay una cantidad exagerada de mujeres, que es una bendición, pero muy poquitos hombres. ¿Hay cachados esa bola o no? Y no tan solo pasan aliento, sino que pasa en la iglesia del mundo mundial. Los hombres somos muy fome. ¿Qué pasa? Cuando hay reuniones de mujeres se llena y locura máxima. Las Dorcas, hermano. Pero reunión de hombres, parece velorio, hermano. El hombre es duro, tienen que hacerle campamentos para que se enchufe con Dios, que deje los vicios, que queme las tarjetas de crédito. Siempre el mismo show, los mismos retiros, hacemos la fogata al final, nos comprometemos. O sea, hay que ayudar al hombre brígidamente. ¿Pero por qué? Porque el diablo, el infierno, ha querido destruir el sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay sacerdocio, cuando hay un buen padre, hay propósitos de salvación. Cuando hay un buen José, hay un Jesús extraordinario al final. Por eso Satanás quiere pitearse a los papás. Porque el papá es fundamental. Es fundamental. Y con esta volada de la ideología de género, una mamá no puede ser papá.
Sé que le ha tocado a muchas mamás ser papá por diferentes circunstancias, ¿sí? Y lo entiendo. De hecho, sé que de seguro me deben estar mirando un montón de familias disfuncionales. Y bueno, así fue. Y lo lamento mucho. Pero te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Un papá es insustituible. Y solo Dios lo puede sanar. ¿Me entiendes o no? Aunque la mamá quiera hacer la pega del papá, el papá es fundamental en la vida de alguien. Vuelvo a repetirte, yo no sé qué dramas has tenido con tu papá o tu árbol genealógico, pero tú hoy puedes elegir ser un buen padre, un padre presente. Si tu padre fue un padre golpeador, tú puedes elegir ser un padre sanador. Si tu padre fue un padre estricto, que se creía militar y que cree que tu casa es un regimiento, ¿cierto? Tú vas a ser un padre pasivo. No serás un militar con tus hijos, porque el mismo daño que te hicieron a ti se lo estás haciendo a tus hijos. Entonces baja la vara. Es que así aprendí. Bueno, desapréndelo. Y que Dios te transforme el corazón. Baja la vara. Baja la vara de la violencia. Baja la vara de los gritos. Es que así lo aprendí porque mi papá se sacaba. No, es que tú no, po. ¿Me entendí? Tú no. Baja la vara. Y dile a Dios, dame un nuevo corazón para ser un buen padre. Para que el Pailita finalmente no esté defendiendo solo a su mamá, sino que tengamos a Pailitas en las próximas generaciones con papás presentes, defendiendo a sus padres, cantándole canciones a sus padres, honrando a sus padres, no diciendo con mi mamita, no, pero mi papá ni lo cacho, viejo. Es que no puedo no cachar a mi papá. Porque el papá es vital, mi papá es mi mejor amigo, yo viajo con él, salimos juntos, es mi partner, están todas mis fotos, están todos los videos que hago. Ten una relación así con tu padre. ¿Estás recibiendo este mensaje, no? Es la primera vez que hablo de José en una prédica. Y es peludo hablar de José porque no hay mucha información de José. Pero estuve en una prédica donde me hablaron de José. Y quedé loco. Y anoté todas las cosas de José. Dije, esto tengo que soltarlo en la iglesia. Porque José es una pieza fundamental en la vida de Jesús. Fundamental, pues viejo. Fundamental. Y no se habla expresamente de José. Pero sí se habla de algunas actividades que José hizo, que son claves. Circuncidar a su hijo, presentarlo. La razón por la que Jesús se baila a los viejitos que estaban en la sinagoga, esa sabiduría no era tan solo divina. Jesús era 100% divino y 100% humano. ¿Me entiendes? Entonces, no quiero que le quites la divinidad a Jesús, pero tampoco le quites la humanidad a Jesús. Jesús fue humano, fue un niño. Fue un niño. Y sus papás fueron claves en su formación. Fueron claves en su formación. En guiarlo en la palabra, en el amor por Dios. Luego después el propósito se manifestó en Cristo y toda la bola. Pero cuando era niño, los papás eran fundamentales. Y mira cómo termina el libro de Lucas diciendo que Jesús permaneció obediente a ellos. O sea, los padres eran tan buenos padres y habían enseñado tan bien a Jesús que su hijo no se desperfiló, sino que permaneció con ellos. Y no bajó a los 16, 17 años con maletas del segundo piso. ¡Me voy de la casa! Y nosotros somos choros, me voy de la casa, no, me voy de la casa, voy a vivir con un amigo, qué sé yo. No, dice la Biblia que Jesús permaneció obediente junto con sus padres. Eran buenos padres. Yo quiero ser un buen padre. Yo quiero ser un buen padre. Es como el deseo que pide el hijo de mentiroso. Que mi padre no mienta nunca más. ¿Te acuerdas de esa película, no? De Jim Carrey. Que mi padre no mienta nunca más. Y fue un día terrible para Jim Carrey como abogado.
Porque era un mal padre, ausente. Tenía plata, era abogado, toda la volada, pero no estaba con sus hijos jugando béisbol o haciéndole la garra, ¿sí o no? Sí, entonces eso, yo quiero estar presente con mis hijos. Amén. ¿Lo está recibiendo este mensaje o no? Recíbalo. Enséñale a tus hijos la palabra. A mí me costaba un montón leer la Biblia. ¿Sabéis lo que hizo mi mamá y mi papá? Me compraron libritos chicos de la Biblia para engañar mi mente. Sabían que no me gustaba la Biblia. Hoy día amo la Biblia con todo mi corazón. Amo la palabra, pero en ese tiempo cuando era niño tenía yo problemas. Yo creo que nací con déficit atencional, pero mal, hermano. Mal, desconcentrado. Nací menso, hermano. Mira, lo vil y menospreciado del mundo dice la Biblia que escogió Dios. Y yo me considero vil, o sea, literalmente con problemas serios de concentración. Y mi mamá y mi papá lo que hicieron fue comprarme todos los libritos chicos de la Biblia. Así que me compré toda la historieta y como que me dieron esas ganas de coleccionar. Y por coleccionar empezó a gustarme las historias de la Biblia. Y como eran chiquititas no las sentía. Hay formas, viejo. Amén. Así que menos Pepa, más Biblia, menos Free Fire, Fortnite, PUBG, menos juegos de celular, menos YouTube en el celu, y más Biblia, más historias chicas, siéntate con ellos. Porque si no, después, viejo, van a ser incontrolables. Enséñale a tus hijos el amor por el Señor, a ser responsables y a ser fieles a Dios. Lee la Biblia con ellos. Amén. Da un buen ejemplo de esposo delante de ellos. Da un buen ejemplo de esposa delante de ellos. Amén. ¿Está contento? ¿Qué vamos a almorzar hoy día? En la casa nomás. Porque en el mall está lleno. Una locura. Pedimos comida china, papi. Su chino y nos acostamos. Y despertamos a las 10 de la noche con toda la boca seca. Así es la llave. Así es la llave. No, pero el día del mall yo cacho que está una locura, ¿no? No, la Salo trabaja en el mall. Pobre Salo, que Dios le acompañe. Amén. Bueno, eso quería compartirte. Podemos elegir cambiar la historia. En este Día del Padre. En este Día del Padre elijamos honrar. Escríbele un mensajito si lo tenéis lejos. Feliz día, papá. Un corazón, un sticker. Envíale un regalito. Honra en vida. Mejor honrar en vida que honrar en muerte. Amén. Así que honra en vida. No importa cómo hayan sido las cosas. Honra. La honra siempre trae libertad al corazón. Siempre trae libertad al corazón. Así que honra, perdona, restituye, bendice. Eso es de bendición. Amén. Y quienes todavía no somos padres, siembra tu vida en el reino, Cristóbal, y Dios te va a dar una familia extraordinaria. Amén. Siembra tu vida en el Señor y Dios te va a dar una familia extraordinaria. Hijos que amen a Dios porque tú amas a Dios. La razón por la cual Dios escoge a José y María es porque era gente que amaba a Dios. Cuando se aparece el ángel en la pieza de María, María identifica rápidamente que era Dios quien le estaba hablando. María era una virgen sensata. Por eso Dios la escoge.
¿Me entiendes? Algo parecido pasa con los papás de Sansón. ¿Te acuerdas que prediqué eso? Manoa, que era el papá de Sansón, y su esposa se guardan para Dios. Ellos eran estériles, ¿cierto? La mamita de Sansón no podía tener a Sansón, pero Dios le da un hijo. ¿Por qué razón? Porque ella elige guardarse. Entonces Dios bendice a Sansón. No hay algo que hace Sansón para ser bendecido. Sansón es bendecido por lo que hicieron sus padres. ¿Estáis cachando esta volada? No, por eso el diablo quiere destruir las figuras paternas, para que seamos una generación huérfana, porque la generación huérfana no tiene para dónde llegar. Pero cuando esta generación tiene padres buenos, madres buenas, llegamos al final de nuestro propósito. Amén. Entonces Dios bendijo a Sansón, porque los papás de Sansón eran buenos padres. ¿Te acuerdas de Lot? O sea, perdón, de Job. Dice la Biblia que Job hacía sacrificio por sus hijos. Era un buen padre. Era un buen padre. Y Dios vio su fidelidad y su temor al Señor. Era un buen padre. Los buenos padres llevan a sus hijos al lugar de su destino. Ahora vuelvo a repetir, quizás te ha tocado ser mapá. O te ha tocado ser tío pa, o tía pa, o abuelito pa, o abuelita pa. ¿Sí? Tus decisiones, como eres el a cargo de, tus decisiones son vitales, ¿sí? Para las próximas generaciones. Así que quiero que atesores este mensaje y le pidamos al Señor esta mañana: Señor, danos un nuevo corazón y danos una nueva estrategia para criar a nuestros hijos de la forma correcta. Y que ellos amen a Dios y se enamoren de Dios y persigan a Dios. Esa es la bola, hermano. Esa es la bola. Mira, yo amo la iglesia porque mis papás me obligaban a ir a la iglesia cuando yo era niño. Me agarraba yo de los fierros de la cama. Cuando era invierno, nosotros recién tuvimos nuestro primer auto cuando yo cumplí como 19, 20 años. Así que desde mis 0 hasta mis 19, 20, tomábamos una micro, hermano, en la mañana, el domingo, de perro. Con todo el hocico morado, hermano. Frío, yo chico, con mi mamá, diciendo, ¿por qué no nos quedamos acá? Pero no había opción. Había que ir, a la iglesia se va igual. Íbamos los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Íbamos a una iglesia que tenía culto todos los días, hermano. Y así que estábamos todos los días porque pertenecíamos al servicio. Después nos metimos en el liderazgo. Y estábamos ahí, sirviendo a Dios. Todos mis amigos con los que me crié, ninguno de ellos está en la iglesia, hermano. ¿Sabes por qué? Por papás penca, hermano, que no estaban diciéndole a sus hijos: tienes que estar en el lugar donde te conviene estar. ¿Me entiendes o no me entiendes? Me acuerdo de un amigo que era seco para el fútbol. Seco para el fútbol. Y los partidos eran los domingos. Su amor por el fútbol me contagió a mí por el fútbol. ¿Te imaginas yo jugando la pelota? ¡No! Pero él me motivó a mí a meterme en una escuela de fútbol. Y yo fui a la escuela de fútbol. Y me vestí de futbolista. Era mi primera vez que me presentaba en un equipo. Los cadetes de un equipo. Él quedó. Y también yo quedé. Yo creo que quedé solamente por la misericordia de Dios. Porque yo soy pésimo jugando. Pero quedé. Él y yo quedamos.
Yo jugando en el mediocampo y él jugando más adelante. Era buen delantero. Cuando llego a la casa, le comienzo a contar a mi mamá que había quedado en el equipo. Dije, mamá, quedé en el equipo. Ah, sí, dijo. Quedé en el equipo. Y voy a tener que faltar unos domingos porque en la mañana justo son los partidos. Y sería bacán que me acompañara porque uno va con los papás, ¿me entendí? Y los papás siempre acompañan a mi amigo que también iba a la iglesia. ¿Faltará qué? Me dijo. A la iglesia, pero podemos ir otros días en la semana. ¿Faltará qué? Me dijo. A la iglesia, mamá. Es una buena idea, ¿no? No había posibilidad. Solo llegué a casa y me cortaron las alas. Yo podría haber sido un gran futbolista, ¿me entendí? Me perdí. No vieron mi talento. El fanatismo por la iglesia. Mi mamá era fanática. Y bueno, ¿qué te puedo contar de mi amigo? Totalmente perdido. Pero perdido mal, loco. En esos callejones tenebrosos donde vivían los aprendices de Voldemort. O sea, no está en el infierno mismo, está sentado con el diablo. Y es un dolor. Pero los fanáticos por la iglesia, mira dónde me pusieron. Me conectaron con mi propósito. Entonces yo te pregunto, papá, tú que haces show por la iglesia, no lo sé. Te estoy mirando a ti, sí, tú. Que le complicas la vida a tus hijos, que no lo sé. Yo no sé qué pretendes. ¿Dónde quieres que tus hijos lleguen? Esa es la pregunta. Tú tienes la autoridad. Dios te dio los hijos y te los dio para que los administraras. Son préstamos de Dios. Los hijos son de Dios. Amén. Los hijos son de Dios. Así que, amén. ¿Entendió este mensaje? Vamos a ser buenos padres nosotros los solteros. Con esta pila de consejos. Vamos a ser buenos padres. Vamos a sembrarnos en el Señor. Y no vamos a perpetuar lo que nuestras generaciones pasadas hicieron. Si nos dañaron, nosotros elegimos no dañar. Si fueron ausentes, nosotros elegimos ser presentes. Amén. Si fueron papitos corazón, nosotros decidimos no abandonar. Amén. Y proveer y sostener. Y ser responsables. ¿Cierto? Haya pasado lo que haya pasado en el pasado. Pasado es. Lo que pasó, pasó, dijo Daddy Yankee. ¿Ya pasó? Ya pasó. Yo elijo ser de bendición. O sea, en mí se arreglan mis generaciones. Amén. En ti se arreglan tus generaciones. Entonces ya nunca más con la canción soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No. En ti tus generaciones se arreglan. Amén. Póngase de pie, iglesia. Cierre sus ojitos ahí donde está. Y dígale a Dios, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu presencia. En el Día del Padre, ¿cómo no podríamos hablar de ti, que eres el Padre bueno? Dice tu palabra que si los malos padres, aun siendo malos, desean dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre bueno? Y tú, Padre bueno, estás en este lugar.
Tu Padre bueno, estás en este lugar. Te pido, Dios, que sanes toda herida que este día le trae a algunos. Recuerdos difíciles. Señor, yo te pido que pongas perdón, reconcilio. Señor Jesús, pongas un nuevo corazón para poder escribirle a nuestros padres, honrarlos, bendecirlos, amarlos, abrazarlos. En el nombre de Jesús. Si te ha tocado una mamá, papá, abrázala. Si te ha tocado un tío, papá, hónralo. Si te ha tocado un abuelito, papá, bendícelo. Esta es la mañana para honrar y para bendecir. Señor Jesús, en esta mañana estamos tan contentos porque tú eres nuestro Padre bueno. Tu palabra dice que aunque padre y madre nos dejaren, tu amor nos recoge. Señor Jesús, y tú siempre has estado con nosotros. Tú siempre has estado con nosotros y nos permites escuchar palabras como estas a tiempo, porque eso significa que nuestra familia no está perdida. Si tú nos has permitido escuchar este mensaje es porque estamos a tiempo de enmendar el camino y de ser mejores instructores, de ser mejores padres, de poder guiar mejor a nuestros hijos. Señor, danos un corazón blando, danos un corazón tierno, sin violencia, sin gritos, sin peleas, sin contienda. Señor, permítenos guiar a nuestros hijos como de seguro José y María guiaron a sus hijos. De seguro Manoa y su mamá guiaron a Sansón. De seguro Noé y su esposa guiaron a sus hijos. Señor, permítenos ser padres buenos que lleven a sus hijos al cumplimiento de tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús, los hijos son una aljaba. Los hijos son una flecha en nuestra aljaba. Tú nos has dado flechas. Tú nos has dado flechas. Dios le ha dado dos flechas a mis padres. Y hay una responsabilidad sobre ellos. Hay una cuenta que Dios le va a pedir a ellos. ¿A dónde fue que me lanzaron? ¿A dónde fue que me lanzaron o siempre me mantuvieron guardado en la aljaba? ¿A dónde lanzaste a tus hijos? ¿A dónde llevaste a tus hijos? Esa es la cuenta que el Señor te va a pedir. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana poderosa, Dios. Permítenos juntos poder disfrutar este día, esta mañana. Permítenos juntos, Señor Jesús, poder vivir, Señor, un día hermoso, juntos como familia, de honra, de abrazos, de amor, Señor, de perdón y de reconciliación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.